En esta oportunidad, en esta clase, vamos a tocar el tema del repaso. Recuerden que en el módulo 3, chicos, acá en este módulo 3, hemos visto prácticamente 4 clases, de las cuales la clase pasada, o sea, el día jueves, ¿qué hemos repasado? ¿Qué repasamos? A ver, por favor, coméntenme. ¿Qué hemos repasado? ¿Qué repasamos el día jueves? Excelente, me parece muy bien que estén pendientes de lo que se está estudiando. Ok, perfecto. O sea, básicamente hemos tratado fármacos del sistema nervioso central, como también fármacos locomotor, como también fármacos que actúan a nivel de la inflamación. O sea, los hay, ¿verdad? Hemos visto prácticamente estos 3 tipos de medicamentos. Claro, en el sistema nervioso central vemos, por ejemplo, antidepresivos, anticonvulsivantes, ansiolíticos, vamos a ver antipsicóticos, ¿verdad? ¿Ok? Hemos visto todo ese tipo de medicamentos y espero que estén repasando porque ya la próxima semana se acerca su examen, así que por favor todos me repasan todo lo que hemos visto, ¿ok? Justo en la clase pasada yo les mencioné esto, enfóquense en esto y no enfóquense en todo lo que les estoy mostrando, enfóquense solamente en esto porque a nivel de farmacia van a ver este tipo de medicamentos. Y si van a ver este tipo de medicamentos, bueno, entonces es muy bueno que lo sepan, ¿ok? Muy bueno que lo sepan. Entonces, profesor, hoy día, ¿qué tema vamos a ver? Hoy día, chicos, vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a ver un tema muy importante. Un ratito, déjeme conectar mi tableta un ratito. Ok, ahora sí, ¿se escucha? ¿Qué tal, chicos? Disculpen, chicos. Ahora lo que vamos a ver el día sábado, vamos a hablar de 2 temas muy importantes y ustedes me lo han pedido mucho acerca sobre los medicamentos, por ejemplo, antihipertensivos, los medicamentos que son para la presión, eso lo vamos a ver, cantidad. Entonces, vamos a enfocarnos en esos temas, también vamos a hablar un poco de los medicamentos que actúan a nivel del sistema respiratorio, como también a nivel del sistema circulatorio. ¿Ok? Esto es muy importante de notar, chicos. Para no extendernos más acerca sobre el tema introductorio, es muy importante este tema, porque te vaya bien en el examen, te vaya mal en el examen, o sientas que te va mal en el examen, es muy importante que sepas estos tipos de medicamentos, chicos. Y yo deseo que te vaya muy bien en el examen. ¿Ok? A este tipo de medicamentos se le conocen como los medicamentos antihipertensivos. Entonces, ¿qué hacen estos medicamentos? Estos medicamentos disminuyen la presión arterial. Ahora, ¿todos los medicamentos lo hacen de la misma manera? No. Hay medicamentos que lo pueden hacer directamente, como vasodilatadores. Hay otros que lo pueden hacer por medio de la modulación, o sea, moduladores, tanto moduladores hormonales como moduladores a partir de la neurotransmisión, modulación de la neurotransmisión y modulación hormonal. ¿Ok, chicos? Esto es importante que lo sepamos. ¿Ok? Entonces, eh, ahora, a partir de estos 2 puntos, vamos a hablar de ciertos medicamentos que les pueden venir en su farmacia o en la farmacia que ustedes quieran abrir, o, o simplemente medicamentos que se usan del día a día. ¿Les parece? Entonces, existen un tipo de medicamentos que pueden actuar a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? Este tipo de medicamentos que actúa a nivel del sistema nervioso central se le conocen como aquellos que van a modular la neurotransmisión. Modulación de la neurotransmisión, como les había comentado, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos acá es la metildopa, un medicamento muy importante para la presión, sobre todo para pacientes que están en embarazo, ¿sí? Normalmente los medicamentos antihipertensivos
que se usan para pacientes embarazadas pueden ser, por ejemplo, tomen apunte, el nifedipino, pueden tomarse también el labetalol, como también puede tenerse como la metildopa. ¿Ok? Estos son medicamentos eficaces y seguros para mantener la presión arterial del paciente embarazada. ¿Sí? Más que todo a nivel central puede usarse la metildopa, la cual disminuye la neurotransmisión. Ustedes saben que la neurotransmisión se produce a partir de ciertos estímulos. Por ejemplo, si yo deseo estimular a nivel del riñón, lo voy a hacer a partir de neurotransmisores. El neurotransmisor, para poder elevar la presión arterial, son las famosas catecolaminas, por ejemplo, la noradrenalina, que es el más importante. Este NA que vamos a ver, por ejemplo, aquí, que vamos a ver, por ejemplo, acá, que vamos a ver acá, ¿cuál es la función de la noradrenalina? Cuando tú, imagínate, estás teniendo un paro cardíaco, ¿qué es lo que te dan? No te dan epinefrina, no te dan adrenalina. Bueno, similar a la adrenalina es la noradrenalina. ¿Qué es lo que produce? Produce que tu cuerpo empiece a generar una vasoconstricción, pero también permite, ¿qué cosa? Permite también que el corazón empiece a latir más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Por lo tanto, la función de la noradrenalina, ¿cuál es? Es poder aumentar la presión arterial. ¿Aumentar qué cosa? La presión arterial. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo bloqueo la neurotransmisión de la catecolamina? ¿Qué sucedería? Lo que sucede es que esta estimulación a nivel de los riñones, del corazón y a nivel vascular van a disminuir a este nivel, va a disminuir a este nivel y va a disminuir a este nivel. Por lo tanto, los medicamentos antihipertensivos que actúan a nivel del sistema nervioso central se le conoce como la metildopa. Profesor, ¿me puede dar un poquito más? Sí, estos metildopa exactamente son antagonistas de los receptores alfa 2, como ya les había comentado anteriormente. También está la clonidina, que es un agonista de los receptores alfa 2. ¿Ok? La metildopamina, por ejemplo, acá, el corazoncito, ya evita esto, o sea, hay un bloqueo. Ahorita lo voy a borrar, pero existe acá un bloqueo. Acá también existiría un bloqueo. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. El profesor, en cuanto a al corazón, sabemos que el corazón, para que esto aumente la presión arterial del corazón, necesita el corazón trabajar más. O sea, vamos a aumentar contracciones y esto va a aumentar la frecuencia cardíaca y esto va a aumentar ¿qué cosa? Va a aumentar el gasto cardíaco, o sea, la sangre que va a llevar a todo el cuerpo. Y esto se evidencia como una mayor presión arterial. ¿Ok? Lo que hacen este tipo de medicamentos antihipertensivos, todo esto, lo que te he comentado, voy a tratar de disminuirlo. ¿Con qué? Con los famosos beta bloqueadores. Los beta bloqueadores van a disminuir las contracciones, van a disminuir la frecuencia cardíaca, por lo tanto van a disminuir la capacidad del corazón en llevar a toda la sangre a una presión determinada, ¿correcto? Estos beta bloqueadores, por ejemplo, tenemos al bisoprolol, tenemos al atenolol, tenemos al carvedilol, tenemos al labetalol. Los beta bloqueadores más que todo se diferencian en cuanto a la selectividad. Nosotros conocemos que los receptores beta existen en varios órganos. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra el beta 1? El beta 1 se encuentra, damas y caballeros, el beta 1 se encuentra más que todo al nivel del corazoncito. ¿Ok? En cambio, el beta 2 se encuentra netamente en los pulmones. Por lo tanto, yo te hago una pregunta. Para que mi medicamento tenga un efecto antihipertensivo a nivel del corazón, ¿qué necesito tener el beta bloqueador? ¿Selectividad para el beta 2 o selectividad para el beta 1? Rocío, también aumenta tu volumen, aumenta tu volumen. De repente también es tu volumen. Perfecto. Me parece genial. Ok, está bien. Entonces, profesor, una consulta, pero entonces los beta 1, ¿me puede dar ejemplos de beta 1? Claro, cómo no, mira. En los beta 1 vamos a encontrar, por ejemplo, toma nota. Te voy a tomar esto del examen. Toma nota.
bisoprolol, atenolol, nebivolol, ¿ok? Esos son los más importantes. Esmolol también. A los que son beta 1 selectivos se le conocen como cardioselectivos, ¿ok? A los beta 1 también se le conocen como cardioselectivo. Profesor, ¿y también existen selectivos para beta 2? No. Normalmente pueden ser selectivos para beta 1, no selectivos, o sea, beta 1 y beta 2, como el propranolol, apunte. No selectivo, o sea, puede tener acción sobre beta 1 y beta 2, está el propranolol, ¿correcto? Profesor, una consulta, pero yo también he escuchado de los medicamentos de carvedilol, abetalol. Sí, como usted está mencionando acá, medicamento para la embarazada, ¿dónde están? Esos son beta bloqueadores que tienen selectividad, puede ser para beta 1, para beta 2, pero también son antagonistas de los receptores alfa. Entonces, aquellos que tienen un antagonismo en mayor cantidad, no solamente beta, sino también alfa, y eso produce que sean vasodilatadores, se le conocen como el carvedilol y se le conoce como el labetalol. ¿Ok? Ese es un pequeño resumen que estoy haciendo. Ok. Entonces, acá también, chicos, este beta bloqueador no solamente actúa a nivel del corazón, a nivel del riñón también evita que los beta bloqueadores permiten que la noradrenalina por parte del sistema nervioso central pueda estimular al riñón y este riñón pueda aumentar la retención de líquidos por medio de un sistema. El sistema se denomina, ¿cómo se denomina el sistema? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ok? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Profesor, ¿podría repetir? Claro. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. SRA. ¿Ok? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Para qué sirve este sistema? Este sistema es una respuesta de ¿quién? Es una respuesta del riñón. ¿Ok? Esta es una respuesta del riñón para poder retener líquido. Y si yo retengo más líquidos, ¿qué voy a generar? Una mayor presión arterial. ¿Ok? Por ello es que estos beta bloqueadores bloquean. Acá como podemos ver, a ver, vamos acá. Acá está bloqueando, chicos, mira. Estos beta bloqueadores bloquean la acción de la noradrenalina hacia el riñón para que evite la formación de todo este sistema. ¿Ok? Evite la formación de todo ese sistema. Entonces, como ya les había comentado, tenemos los beta bloqueadores, tenemos la metildopa, pero también va a existir los moduladores, no solamente sobre la neurotransmisión, y no solamente va a haber también modulación hormonal acerca sobre este proceso, chicos, el proceso del riñón. En condiciones normales, el riñón tiene una cierta presión para poder generar una tasa de filtración glomerular. O sea, ¿qué quiere decir ello? Que pueda filtrar la sangre para generar orina a una presión adecuada. ¿Qué pasa si el corazón empieza a actuar más despacio? Por ejemplo. Empieza a tener pacientes que empiezan a tener una insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes que tienen problemas en corazón, que ya han tenido un infarto cardíaco, que el corazón ya no late así, sino late más despacio. El corazón late más despacio, entonces la presión que va a llegar al riñón no va a ser igual. Entonces, ¿el riñón qué hace? El riñón a ciertos estímulos por medio de receptores que pueden verificar las presiones, a eso se denomina baroreceptores, va a generar la liberación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y esto cuál va a tener la finalidad? Aumentar la presión arterial. Ahora, en todo este sistema se va a formar lo que es, y principalmente, el agente que va a aumentar la presión es la angiotensina 2. ¿Ok? Es la angiotensina 2. Acá, A2. Como vemos acá, A2, miren acá, A2, A2, A2 y A2. Este A2 es muy importante. Este A2, esta angiotensina, vamos a poner acá, angiotensina 2, es un producto del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual
va a favorecer al nivel vascular, va a generar una vasoconstricción, ¿ok? Va a generar una vasoconstricción y va a aumentar la presión arterial. Al nivel del sistema simpático, va a aumentar el sistema simpático, por lo tanto va a aumentar la presión arterial. Al nivel del corazón, va a aumentar la actividad del corazón, va a aumentar el efecto de las catecolaminas, chicos. Un momento, por favor. Ya, vamos a seguir. Ya. Vamos a hacer... un ratito, por favor. Ya, ok, chicos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Muchachos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Ah, ¿qué es un agonista y un antagonista? Me estaban preguntando, ¿verdad? Ya, vamos a comenzar. A ver. Existen dos tipos de medicamentos, los agonistas y los antagonistas. Los agonistas favorecen una respuesta, aumentan la respuesta. Los antagonistas bloquean la respuesta. ¿Ok? Por eso que yo te digo, bloqueadores beta son antagonistas beta. Estos antagonistas beta lo que hacen es evitar que las catecolaminas estimulen a los receptores beta que existen tanto en el corazón como en los pulmones. Cuando yo te digo metildopa, este es un agonista de los alfa 2, lo cual favorece mayor su acción, o sea, su acción se potencializa. ¿Okay? Esa es la diferencia entre agonista y antagonista. Por ello es que estaba comentándoles todo eso. Ahora, ya les había comentado de la angiotensina. Esta angiotensina tiene bastantes efectos, entonces hay medicamentos que van a evitar que esta angiotensina se produzca. A estos medicamentos se les conocen como moduladores hormonales. Por ejemplo, vamos a encontrar a los YECAS y vamos a encontrar a los ARA2. ¿Sí? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina va a evitar la formación de angiotensina 2, va a disminuir la formación de angiotensina 2, y los ARA2 son los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, ¿ok? Ellos lo que van a hacer es disminución de la funcionalidad de la angiotensina 2. Por ejemplo, de los YECA vamos a encontrar el captopril, el enalapril, ¿sí? De los ARA2 vamos a encontrar, por ejemplo, el losartán, que va a favorecer a una disminución del tono simpático, va a disminuir la vasoconstricción, favoreciendo una vasodilatación, va a disminuir acción sobre el corazón, por lo tanto, vamos a tener un efecto antihipertensivo. Ahora, existen otros tipos de medicamentos, chicos. Existen otros tipos de medicamentos. Ya hemos visto los moduladores hormonales y hemos visto los moduladores en cuanto a la neurotransmisión. Ahora vamos a hablar sobre los vasodilatadores. Los vasodilatadores son aquellos medicamentos que van a actuar generando una vasodilatación a nivel de la vasculatura, generando un mayor espacio para que la sangre pueda fluir, y eso genera una disminución de ¿qué? Una disminución de la presión arterial del paciente. Entonces, ¿qué medicamentos tenemos acá? Por ejemplo, los medicamentos que actúan a este nivel se le conocen como los antagonistas de calcio. Apunten, antagonistas de calcio. ¿Profesor, podría ser un poco más específico? Sí, claro, cómo no. Los antagonistas de calcio. Vamos a poner acá los antagonistas de calcio. ¿Antagonistas de qué? Los antagonistas de calcio. Estos antagonistas de calcio van a generar su efecto antihipertensivo,
¿Cómo? Generando una vasodilatación. ¿Sí? Si esto estaba así, por una vasoconstricción, y el flujo es muy poco, una presión arterial alta, lo que va a generar este tipo de medicamentos es poder generar un mejor flujo por medio de la vasodilatación. Acá hay una vasoconstricción y acá hay una vasodilatación, favoreciendo así la disminución de la presión arterial. ¿Ok? Estos antagonistas de calcio se pueden dividir en dos. Se pueden dividir entre los dihidropiridinas y los no dihidropiridinas. ¿Ok? Los dihidropiridinas más que todo van a actuar a nivel de los antagonistas de receptores de calcio que existen a nivel de la vasculatura. Por ejemplo, encontramos el amlodipino, tenemos el nifedipino, tenemos también el nimodipino, ¿ok? Dentro de las dihidropiridinas vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar al verapamilo y vamos a encontrar, por ejemplo, al diltiazem, ¿ok? Por eso ahora una consulta. ¿En qué casos vamos a tocarlos? ¿En qué casos vamos a ver que el paciente esté tomando antagonistas de calcio para la presión? Bueno, en todo caso vamos a ver amlodipino, nifedipino, por ejemplo. Esos son los medicamentos más usados a nivel de farmacia para controlar la presión. Normalmente este tipo de medicamentos se le da a los pacientes que tienen más de 55 años. ¿Ok? Ese es el primer fármaco para poder controlar la presión. Se le da un antagonista de calcio dihidropiridina, ¿sí? Amlodipino, nifedipino. En cambio, aquellos pacientes que tienen menos de 55 años, no se comienza con un antagonista de calcio, sino se comienza con un IECA o se le puede comenzar con un ARA2. ¿Ok? Muy importante. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Sigo entonces. Ok, entonces, simplemente de manera de repaso, porque este es un repaso, ya hemos visto esta clase, los medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central, puede ser, por ejemplo, la metildopa, ¿ok? Muy bueno para lo que es la presión arterial para pacientes embarazadas. También tenemos, por ejemplo, lo que actúan a nivel del corazón para disminuir sus contracciones, para disminuir su frecuencia cardíaca y de esa manera disminuir el gasto cardíaco y disminuir el consumo de oxígeno y de sustratos por parte de las células. Y de esta manera disminuye la presión arterial. Acá están los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son medicamentos que van a disminuir la función del corazón en cuanto a la contractibilidad y en cuanto a la frecuencia. Por eso que los beta bloqueadores se le conocen como ionótropo y cronótropo negativo. ¿Ok? Cuando yo digo ionótropo, hablo de contracción. Cuando hablo de cronótropo, hablo de frecuencia. Cuando yo digo ionótropo, cuando un medicamento hace que el corazón se contraiga más, se le conoce como ionótropo positivo. Si yo tengo medicamentos que hacen que el corazón se contraiga menos, se le conoce como ionótropos negativos. ¿Ok? Si yo lo que estoy haciendo acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que el corazón funcione más lento, menos. Entonces es un ionótropo negativo. Estoy haciendo que el corazón lata más rápido o más lento, más lento. Por lo tanto, si la frecuencia se mide en tiempo, crono, como cronómetro, crono, recuerda, crono. Crono tiene que ver con la frecuencia. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando un medicamento que aumente, sería cronótropo positivo. Estoy dándole un medicamento que disminuya la frecuencia, son los cronótropos negativos. Entonces, cuando yo te diga si los beta bloqueadores son cronótropos y ionótropos, en ambos casos son negativos, ¿ok? Y claro que este tipo de receptores se va a diferenciar de acuerdo a la selectividad. ¿Recuerdan ello?
de acuerdo a la selectividad que tengan. A los que actúan a nivel de la vasodilatación, netamente se le van a conocer como los antagonistas de calcio. ¿Ok? Los antagonistas de calcio. Por ejemplo, el amlodipino, el nifedipino, que son fármacos muy importantes para controlar la presión. Pero también hay otros medicamentos que actúan como vasodilatadores, por ejemplo, toma apuntes, como los nitratos. Los nitratos también se usan para poder disminuir la presión arterial. De estos nitratos tenemos dos ejemplos, la nitroglicerina y tenemos al nitroprusiato sódico. ¿Ok? Nitroprusiato sódico y tenemos también la nitroglicerina, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante que recordemos. Si yo tengo un paciente y este paciente tiene una presión arterial alta, puedo tener medicamentos que puedan actuar a nivel del centro vasomotor, como la metildopa. Puedo usar medicamentos para disminuir tanto la contractibilidad como la frecuencia del corazón, como los beta bloqueadores, o puedo tener medicamentos que pueden actuar a nivel de la vasculatura, generando una vasodilatación. Por ejemplo, los antagonistas de calcio, como el alodipino y el nifedipino. También los que actúan a nivel de la vasodilatación se encuentran, por ejemplo, los nitratos. Por ejemplo, de nitratos, la nitroglicerina y el nitroprusiato de sodio. ¿Ok? Profesor, una consulta, pero usted mencionó también que puede existir fármacos moduladores hormonales. Sí, correcto. ¿Recuerdas que te mencioné que el riñón, cuando siente que la presión está muy disminuida, favorece a un sistema, a la liberación de un sistema? A esta liberación de sistema se le conoce como el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ok? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué va a hacer ella? Va a generar una retención de líquidos aumentando la presión arterial. Por lo tanto, en este proceso, chicos, en este proceso, para que se pueda formar, ¿cuál les dije que era el más importante? La angiotensina 2, porque tiene mayor efecto en todos lados. Por lo tanto, la idea de los medicamentos es inhibir la producción de angiotensina 2. ¿Cómo se forma? De la angiotensina 1. Para pasar a angiotensina 2 necesita una enzima convertidora de angiotensina. O sea, del 1 para pasar al 2 necesita una enzima. ¿Sí? Necesita una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Enzima convertidora de angiotensina. Ahora, hay medicamentos que bloquean o inhiben esta enzima. Se le conoce como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Se le conoce como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los famosos YECA, por ejemplo, el captopril, el enalapril. ¿Ok? Ahora, esta angiotensina, para tener su acción, necesita actuar en ciertos receptores, ¿verdad? Necesita actuar en ciertos receptores. Ahí está los receptores. Esta angiotensina necesita actuar en ciertos receptores. ¿Qué pasa cuando yo bloqueo estos receptores? Ya no bloqueo la formación de angiotensina, sino bloqueo los receptores. Entonces, a ese tipo de medicamentos se le conoce como los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Los famosos ARA2, por ejemplo, está el losartán, ¿verdad? Entonces, esos son medicamentos que hay que recordar. Son muy importantes porque pueden ser vasodilatadores, pueden ser moduladores hormonales, pueden ser moduladores también de la neurotransmisión, que es fundamental para poder entender los fármacos antihipertensivos. Ajá. Otra medida para poder disminuir la presión arterial, para bajar la presión, chicos, son los diuréticos. Los diuréticos, por ejemplo, tenemos diuréticos de asa, tenemos los diuréticos tiacídicos y tenemos los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Sí? Ahorradores de potasio. Tres tipos de diuréticos. Vamos a dar el famoso ejemplo, ¿ok? Vamos a dar el ejemplo, chicos. Acá tengo una pantalla en blanco. Vamos a colocar acá. Una de las maneras también para poder disminuir la presión arterial es poder disminuir la retención de líquidos, ¿verdad? ¿La retención de qué? Disculpen. Retención de líquidos. Correcto, la retención de líquidos. Y con esto
disminuye la presión arterial. Cuando yo te hablo de diuréticos, te hablo de 3 tipos de medicamentos prácticamente, ¿ok? Los diuréticos tiacídicos, los diuréticos de asa y los diuréticos ahorradores. ¿Ahorradores de qué? De potasio. Ejemplo de diurético tiacídico. El ejemplo característico de los diuréticos tiacídicos encontramos por la... ¿Cuál es? A ver, ¿quién se acuerda? La hidroclor... ¿Cómo es? A ver, ¿quién me dice? La hidroclorotiazida, ¿verdad? Perfecto, muy bien. La hidroclorotiazida, ¿ok? Cuando hablamos de la asa de Hemle, hablamos de la furosemida. Cuando hablamos de los ahorradores de potasio, el medicamento esencial, fundamental, protagónico, es la espironolactona, ¿ok? Tenemos los tiacídicos, la hidroclorotiazida, tenemos a la furosemida y a la espironolactona, ¿ok? Uno de los problemas quizás de usar diuréticos es que estamos eliminando lo que es agua, pero esta agua no solamente se elimina solo, se elimina también con sodio, se eliminan con potasio, se elimina con cloro, con magnesio, ¿ok? Con calcio incluso. Por ello es que este tipo de medicamentos a largo plazo puede generar una disminución de los niveles de potasio, puede generar una hipocalemia. Por ello es que existen ciertos otros medicamentos que son los ahorradores de potasio que no permiten también un efecto diurético, pero ya no tanto en cuanto a la eliminación de los iones potasio. ¿Ok? Por eso es muy común pacientes con ascitis o pacientes que ya tienen una terapia establecida de diuréticos ver furosemida con espironolactona. Ustedes pensarán, pero ya tiene dos diuréticos. Sí, es que lo que pasa es que un diurético está causando el efecto, pero a su vez del efecto diurético también está generando un posible efecto adverso. ¿Ok? Para también aumentar el efecto diurético, le doy una espironolactona como una terapia de complemento para poder disminuir, ¿qué cosa? Para poder disminuir, apaguen sus audios por favor, para poder disminuir la disminución de potasio, ¿ok? Este es muy interesante porque a los pacientes que recién van a los consultorios, les recetan uno de los primeros medicamentos para disminuir la presión, es la hidroclorotiazida. Le pueden dar dosis de 12, vamos a borrar esto, ¿ok? Vamos a ahorrar esto, le pueden dar, por ejemplo, 12.5 miligramos, al igual que le pueden dar 25 miligramos, ¿ok? Cada 24 horas. Perfecto. La hidroclorotiazida. Esta hidroclorotiazida se usa más que todo para lo que es la hipertensión esencial, se le conoce así, ¿ok? Pacientes que recién ingresan, pacientes que tienen 130, 80, por ejemplo, ¿sí? Esa es para una presión arterial esencial, no tan elevada. Cuando la presión arterial es elevada y es a causa de la retención de líquidos, se les da la furosemida. La furosemida tiene una mayor potencia diurética, pero cuando se habla de hipertensión esencial, se usa la hidroclorotiazida. En cambio, cuando la presión arterial está dependiente de la retención de líquidos y pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad renal crónica o otras afecciones que permiten la retención de líquido, la furosemida se vuelve de primera elección en comparación con la hidroclorotiazida, ¿sí? Esta furosemida es muy potente. Y la espironolactona también se usa. Por eso ahora una consulta, pero entonces, ¿qué medicamentos vamos a ver al nivel de farmacia? A nivel de farmacia podemos ver hidroclorotiazida y furosemida. ¿Ok? Hidroclorotiazida y furosemida. ¿Ok? Acá te pongo los ejemplos, lo que te estaba comentando. ¿Sí? Mira acá.
Esto ya te he explicado ya. Entre los diuréticos vamos a encontrar las tiacidas que también son muy importantes, estas tiacidas. Por ejemplo, tenemos la hidroclorotiazida, es una de las más importantes de los diuréticos tiacídicos. También podemos encontrar los diuréticos de asa, como es la furosemida. ¿Okay? Furosemida de 20, 40, 20 vía oral y 40 miligramos vía intravascular, por ejemplo. Y entre los diuréticos ahorradores de potasio tenemos la espironolactona, que es muy importante, ¿ok? Muy importante. También vamos a encontrar los beta bloqueadores, ya te he comentado, todo lo que termina en ol, todo lo que termina en olol, ¿no? Prácticamente es olol. También vamos a encontrar, por ejemplo, los que son mixtos, los que no solamente bloquean los receptores beta, sino también los que evitan los receptores alfa. Acá tenemos la beta-lol y también tenemos el carvedilol, también muy importante. Todo esto yo te voy a preguntar. Y aquellos antihipertensivos que actúan a nivel de la acción central, como es la metildopa. ¿Ok? Los que actúan a nivel de los canales de calcio, o más que todo, los que actúan a nivel de la vasculatura, van a ser vasodilatadores. Por ejemplo, ¿cuáles? Va a ser, por ejemplo, los canales de calcio, inhibidores de los canales de calcio. ¿Como cuál? Como la amlodipino, como el nifedipino. ¿Ok? Muy importante eso. También existen medicamentos que son moduladores hormonales, como son los famosos YECAs y como son los famosos ARA2. ¿Ok? Los YECA, tenemos el captopril, el enalapril, que son los más conocidos y los más usados, chicos. El captopril sublingual y el enalapril son muy importantes porque son los dos medicamentos que más se usan, chicos. Son los medicamentos que más se usan a nivel hospitalario y a nivel, por así decirlo, a nivel comunitario, ¿no? Normalmente las personas toman siempre su enalapril, pueden tomar su losartán, o pueden tomar su losartán con antagonistas de calcio. Y todo ello, chicos. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna duda con respecto a la clasificación? Acá tenemos otra clasificación, chicos. Por ejemplo, tenemos los diuréticos, las tiacidas. Estas tiacidas pueden generar enfermedades, una enfermedad a nivel de los riñones. Incluso puede generar diabetes, chicos. Las tiacidas pueden generar diabetes porque estos diuréticos, como la hidroclorotiazida, puede generar una intolerancia a la glucosa y puede generar diabetes más adelante. Recuerda que tanto los diuréticos, estos son los más habituales, pueden generar, ¿saben qué? Pueden generar la hipopotasemia, la disminución de potasio, ¿sí? Es muy importante también. La hiponatremia también. Hiponatremia tiene que ver con la disminución de sodio, ¿ok? Ok, chicos, muy importante. Tanto los YECA como los ARA2, estos son los YECA y estos son los ARA2. Ok, los YECA y los ARA2 tienen como efecto secundario, por ejemplo, los YECA siempre vas a ver que el paciente puede tener a la primera dosis, se le puede disminuir la presión muy alta, pero como no, esto más que todo es para un grupo muy reducido, un grupo reducido. Los YECA normalmente a los pacientes les puede pasar tos, bastante tos, chicos, y puede generar en los pacientes una insuficiencia renal reversible. Eso es lo bonito, ¿no? Puede generar una, bueno, no es tan bonito, ¿no? Una insuficiencia renal, o sea, problemas a nivel del riñón, pero que con la suspensión del medicamento puede revertir. Cuando hay pacientes que tienen tos, normalmente el segundo fármaco de elección son los ARA2, ¿sí? Son los ARA2. A este tipo de pacientes no les puedes dar, chicos, no le puedes dar a pacientes embarazadas porque tienen el efecto de toxicidad fetal, imagínate, toxicidad fetal. Los antagonistas de calcio, también tenemos acá los antagonistas de calcio, pueden generar lo que son los edemas de tobillo, ¿ok? Por ello es que normalmente estos antagonistas de calcio, para evitar
los edemas de tobillo se les da cuando el paciente va a acostarse o cuando el paciente va a descansar. No se le da cuando el paciente está parado, se le da cuando el paciente va a reposar o va a estar echado. ¿Ok? También tenemos acá los antagonistas beta. Los antagonistas beta. Estos pueden generar incluso, y si, imagínate, si hago que el corazón trabaje menos, entonces me voy a cansar un poquito más. El corazón ya no va a latir tan rápido, sino puede latir muy lento. Cuando el corazón late muy rápido, se le conoce como taquicardia. Cuando late muy lento, se le llama bradicardia. Ajá. Entonces, le puede generar bradicardia, una fatiga, puedes tener frío, un broncoespasmo también. De esa manera, y de esa manera con los... No vamos a tocar los antagonistas alfa porque no se toca mucho a nivel hospitalario. ¿Okay? Solo quiero tocar de estos 5 temas muy importantes. Por ejemplo, acá está... a ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Y a ver, chicos, quiero que todos comenten. Amlodipino, ¿qué es? Yo les voy a preguntar qué es y yo lo apunto al costado. Amlodipino, ¿qué es? Chicos, apúrense, chicos, apúrense. Antes que se acabe la clase, chicos. Antes que se acabe la clase. A ver, ¿en la amlodipino qué es? Antagonistas de calcio, correcto. Antagonistas de calcio. ¿Qué es el atenolol? ¿Qué es el atenolol? Rápido, chicos. Atenolol. Claro, perfecto. Es un beta bloqueador. Beta bloqueador. ¿Qué es el captopril? ¿Qué es el captopril? IECA, perfecto. IECA. ¿Qué es la hidroclorotiazida? ¿Qué es? Claro, es un diurético tiacídico, ¿verdad? Diurético tiacídico. ¿Qué es el losartán? A ver, ¿qué es el losartán? Losartán, ¿qué es? Perfecto, un ARA2. ¿Qué es la metildopa? A ver, ¿qué me dice? Es un fármaco que actúa ¿dónde? A nivel del sistema nervioso central. Perfecto, muy bien. ¿Qué es el metoprolol? Metoprolol. ¿Qué es el metoprolol? Un beta bloqueador. Perfecto. El nebivolol también, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, perfecto. Es un beta bloqueador. ¿Qué es el nifedipino? Nifedipino. ¿Qué es el nifedipino? ¿Qué es el nifedipino, chicos? Muy bien, antagonistas de calcio. Ven, chicos, no es tan difícil cuando ya lo practicamos. ¿Ok? Acá simplemente te muestro las características. Acá te muestro las características de la... A ver, vamos a ponerte un poquito más acá. Mamá, tú me has explicado. Qué hijita. A ver, Pero déjala mamita, que se fríe. que tu mamita no te va a pecar. Te voy a silenciar. Ok. Chicos, por favor, apaguen sus audios, por favor, ¿ok? Estos son los diuréticos. ¿Ok? Acá están los diuréticos, miren, por ejemplo, acá. Son diuréticos, por ejemplo, que actúan a nivel de la asa de Hemble, como la furosemida. Los que actúan a nivel del túbulo contorneano distal. Claro, ahí está. Tómale foto. Tómale foto, Judy. ¿Ok? 3, 2, 1. Listo, Judy. Espero que le hayas tomado foto. Hola, Hugo. ¿Cómo estás?
¿Ok? Listo. Esos son entonces los medicamentos que hemos estado observando. Los que actúan a nivel de túbulo contorno distal se le conoce como las tiacidas, ¿sí? Ya que conocemos el nombre, hay que saber dónde va a actuar. El que actúa a nivel del túbulo contorneano, a nivel de la corteza, se le conoce como los ahorradores de potasio. ¿Ok? Nada más eso. ¿Ok? La hidroclorotiazida, acá tenemos la hidroclorotiazida, puede estar de 12.5 a 25 miligramos, puede ser cada 24 horas, normalmente se le da una vez al día. ¿Ok? La furosemida puede estar de 20, de 10, 20, 40, 80 miligramos. Normalmente la diuresis o el efecto diurético de la furosemida aparece en 20 minutos. En 20 minutos y puede durarte hasta 6 horas. ¿Ok? Muy bueno. Si son 6 horas, entonces puedo darle cada, cada cuánto le puedo dar. Le puedo dar cada 2 a 3 veces al día. Cada 12 o cada 8 horas le puedo dar al paciente. También tenemos otro tipo de medicamentos que son los ahorradores de potasio. Tenemos dosis de 25 a 200 miligramos y tiene una duración de casi una semana, chicos. Entonces, eso es muy importante. Cuando yo te hablo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, te hablo de un sistema de compensación de parte del riñón. El riñón libera lo que es renina, la renina hace efecto con el angiotensinógeno que produce el hígado, generan una reacción y van a formar la angiotensina 1. La angiotensina 1 para formarse y para liberarse en angiotensina 2 necesita una enzima. La enzima convertirá a angiotensina. Esta angiotensina 2 va a tener todo el efecto que ves aquí. Va a generar una retención de líquido, una mayor retención de líquido, chicos. Acá, miren, retención de líquido. Va a generar también una vasoconstricción, aquí, una vasoconstricción. Y también va a favorecer al aumento de la actividad del sistema simpático. ¿Y eso cómo se evidencia? Se evidencia con un aumento de la presión arterial. ¿Ok? Por lo tanto, yo le hago la consulta a ustedes, chicos. ¿Qué pasa si yo evito la formación de esta angiotensina 2? Todo esto se evitaría y disminuiríamos, ¿qué cosa? La presión arterial. Entonces, hay medicamentos que pueden actuar a nivel de esta enzima, como son los YECA, y puede disminuir la acción de la angiotensina por medio del bloqueo de sus receptores. ¿Ok? Bloqueo de sus receptores. Esos son los antagonistas, los receptores de angiotensina 2. ¿Ok? Perfecto, chicos. De estos medicamentos, ¿cuáles existen? ¿O cuáles son? ¿Me pueden dar ejemplos? Obviamente que de los YECA vamos a encontrar el captopril y el enalapril. ¿Okay? Esos son los más importantes. El enalapril le puedes dar cada 24 horas o le puedes dar cada 12 horas, ¿sí? De manera rápida. El captopril más que todo se le da sublingual, tiene una acción muy corta, pero también muy rápida. Se le puede también cada 12, puedes darle cada 12, puedes darle cada 8 horas. ¿Okay? Dentro de los ARA2 encontramos a los sartán, que el tiempo de vida también es prolongada, incluso más prolongada que el enalapril. Disculpen, el enalapril tiene un tiempo de vida media más prolongada que el losartán. Losartán es 8, enalapril es 11. Acá, por ejemplo, esto es lo más importante nada más, chicos. Esto es muy importante. Entonces, en cuanto a la espironolactona, este es un profármaco que tiene un tiempo de vida media casi de 24 horas. Por eso se le da una vez al día. Una vez al día nada más es suficiente. Suficiente, chicos. ¿Ok? Acá tenemos a los antagonistas de calcio. Como les había comentado, los que se van a usar son los que actúan a nivel de la vasculatura. A los que actúan a nivel de la vasculatura se le conoce como los dihidropirina. Y estos dihidropirina tenemos al nifedipino, al elodipino. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Qué es lo que generan? Generan una disminución de ¿qué? De la resistencia vascular. Y si genera una disminución de la resistencia vascular, estoy disminuyendo la presión arterial. ¿Ok? Muy, muy importante, chicos. Muy importante eso. ¿Ok?
Es por ello que se usa como antihipertensivo, porque genera una vasodilatación. ¿Ok? Acá tenemos algunos ejemplos. Simplemente vamos a tocar el amlodipino y el nifedipino. Tiene una biodisponibilidad normalmente de 65 al 90%. Semivida es bien prolongada. La semivida de la amlodipina es prolongada, por eso se le puede dar una vez al día. En la amlodipina puedo darlo de 5 a 10 miligramos, una vez al día, una vez al día. El nifedipino tiene baja biodisponibilidad de 45 a 70. ¿Cuánto es la semivida? 4 horas, chicos, 4 horas. Entonces, recuerden que 5 vidas menos significa que el medicamento ya se eliminó. Entonces, estos dos medicamentos no solamente están indicados para la presión, sino para también algún cuadro o una afección cardiovascular. Acá se le da de 3 a 10, o sea, vamos a poner, se le da de 3 a 10 microgramos kilogramo, ¿sí? Eso es muy importante, cada 8 horas, porque la acción es muy rápida. ¿Ok? Eso es lo más importante. Los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores se van a diferenciar en cuanto a la selectividad. Yo les comenté que los que son beta bloqueadores beta 1 se les conocen como los cardioselectivos. Los que no son selectivos se les conoce como no selectivos. Y a los que no tienen selectividad, pero a la vez tienen antagonismo a los alfa 1, se les conoce como los cardiovasodilatadores. O simplemente denominémosle vasodilatadores, beta bloqueadores vasodilatadores. Comencemos por estos vasodilatadores porque simplemente son dos. Está el carvedilol que es muy importante, y también está lo que es el labetalol, también es muy, muy importante. ¿Ok? Es muy importante, chicos. Estos tipos de medicamentos son importantes. Y bueno, también los beta 1, chicos, los beta 1, el más conocido, el más famoso es el bisoprolol, ¿ok? Bisoprolol, yo te voy a preguntar esto del bisoprolol, también del esmolol, metoprolol, ¿ok? Y el atenolol, pero de todos ellos te voy a tomar bisoatenolol, y te voy a tomar el esmolol, ¿ok? Te voy a tomar todos esos medicamentos, ¿ok? En cambio, los no selectivos, el más conocido es el propranolol. Normalmente el propranolol le doy para cuadros de hipertensión o cuadros de migraña también, ¿sí? Es muy, muy importante, chicos, muy, muy importante. Por ejemplo, si nosotros damos un acercamiento a esto, por ejemplo, los que son beta 1 lo usamos para la hipertensión, pero también para algunas afecciones cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, imagínense, ¿ok? La insuficiencia cardíaca, pero a veces la terapia mal usada puede generar bloqueos aeroventriculares, puede generar depresión, puede generar, por ejemplo, una mayor vasodilatación por nebivolol, por ejemplo, ¿sí? Importantísimo. Los beta no selectivos se usan para la hipertensión, para la migraña. Obviamente que este tipo de medicamentos no es la primera opción para la hipertensión, ¿ok? Incluso este tipo de medicamentos, por no tener la selectividad por el beta 1 y por el beta 2, bueno, puede generar una broncoconstricción, lo cual este tipo de medicamentos es contraindicado para pacientes con asma. Pregunta de examen, ¿ok? Y bueno, los demás medicamentos acá, los vasodilatadores como el carvedilol, la betalol, estamos usando para la hipertensión, insuficiencia cardíaca, sobre todo el carvedilol, ¿sí? Muy importante, chicos, muy, muy importante. Acá simplemente les pongo las dosis y todo ello, ¿no? Entonces, chicos, esos son los medicamentos que les quería comentar. Esos son los medicamentos que les quería comentar y bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ok? Bueno, sigamos con la clase. Entonces, para lo que es el sistema respiratorio, a ver, sí, ok.
Sí, solamente es un repaso, chicos, este es un repaso, ya tengo que captar más. Si se dan cuenta, no me detengo mucho en lo que son especificaciones de medicamentos porque la clase no está para farmacoterapia, sino la clase es una clasificación que tú conozcas, que tú reconozcas qué tipo de medicamento es, ¿sí? Yo te voy a poner qué medicamento es un antagonista de calcio, qué medicamento es esto, esto y esto, ¿no? Entonces vamos a seguir para ya culminar la clase. Cuando yo te hablo de medicamentos que actúan a nivel del sistema respiratorio, te hablo básicamente de broncodilatadores, antiinflamatorios, inhibidores, bueno, no tanto de histamina, sino también antagonistas de los leucotrienos, por ejemplo, es muy importante tocar este tipo de medicamentos porque normalmente las afecciones a nivel del sistema respiratorio que vamos a ver a nivel de farmacia va a ser, por ejemplo, el asma. El asma es un proceso de una afección de las vías respiratorias bajas, los cuales se caracteriza por una disminución del flujo aéreo y se caracteriza por un aumento, disculpen, por un aumento de la inflamación. Por lo tanto, si el flujo está bajo, yo necesito, si el flujo, imagínate, el flujo está por aquí, si el flujo está abajo, yo necesito que el flujo sea mejor. Por lo tanto, a este tipo de medicamentos que hacen que aumenten el flujo aéreo, se le conoce como broncodilatadores. Aquellos medicamentos que disminuyen la inflamación se le conoce como antiinflamatorios. Dentro de los broncodilatadores vamos a encontrar, por ejemplo, los beta-2 agonistas, los famosos beta-2 agonistas, chicos, miren acá. Los beta-2 agonistas, por ejemplo, de acá, de los beta-2 agonistas, existen dos tipos, los de acción cortita y los de acción larga. Por eso los de acción corta, por ejemplo, el salbutamol. ¿Ok? De acción prolongada tenemos el salmeterol. Normalmente los medicamentos que van a actuar como broncodilatadores son de acción local, o sea, pues es por medio de un inhalador, ¿ok? De un inhalador especial, ¿ok? La de acción corta puede ser cada 4 o 6 horas, te puede dar 4 o 6 horas, en cambio el salmeterol lo puedes usar una vez al día, ¿ok? Otro broncodilatador también son las metilxantinas, como la teofilina, aminofilina. No se usa mucho a nivel de farmacia, pero está bien que lo sepas. También se usan ciertos anticolinérgicos que tienen acción broncodilatadora. Acá, de igual manera, tenemos de acción corta y de acción larga. De acción corta tenemos, ¿qué cosa? ¿A quién? De acción corta tenemos al bromuro de ipratropio, y de acción larga tenemos al tiotropio. ¿Ok? Bromuro ipratropio y el tiotropio. ¿Cuál es mejor? El mejor es el tiotropio porque tiene administración cada 24 horas, una mejor adherencia al tratamiento, en cambio el bromuro ipratropio no. Pero la diferencia es que el bromuro ipratropio es muy bueno para pacientes con EPOC en fase aguda de broncoespasmo. ¿Ok? Ya hemos visto los broncodilatadores. En cuanto a la inflamación, necesito sprites o inhaladores que sean antiinflamatorios. Ahí tenemos los famosos corticoides. En los corticoides tenemos prácticamente dos tipos de medicamentos que van a actuar. Podemos tener la budesonida y podemos tener la fluticasona. ¿Ok? Budesonida no está acá, fluticasona. Vamos a poner fluticasona. Podemos usar la budesonida como la fluticasona. Como también se puede usar de manera oral otros corticoides como es la prednisona y la prednisona. Solamente la prednisona, perdón. ¿Ok? En cuanto a los antagonistas de mediadores para disminuir los cuadros de broncoespasmos, imaginemos en el asma, están los antileucotrienos. No sé si han escuchado, por ejemplo, el famoso Montelukast. ¿Ok? Montelukast. Entonces, este es un aspecto panorámico para poder determinar qué medicamentos son parte del sistema respiratorio. ¿Hay alguna pregunta?
Deflaxacort no se usa mucho, Caterina, no se usa mucho al nivel de farmacia. Depende de qué farmacia estés, ¿no? Pero Deflaxacort, chicos, es un corticoide. Es un corticoide que también se usa. Acá tenemos para el control del asma, los corticoides, tenemos los beta-2 agonistas, tenemos a los antileucotrienos, tenemos, por ejemplo, entre los corticoides, vamos a poner acá corticoides, entre los corticoides vamos a encontrar la budesonida, la fluticasona, que es administrada por medio de la inhalación, ¿ok? Por medio de la inhalación. ¿Se escucha ahí? Hola, 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 Leslie, Leslie, ¿me escuchas? Leslie, hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Continúo? Ya, ok. Podemos usar, por ejemplo, la budesonida, la fluticasona, que son corticoides inhalatorios, ¿sí? Que se usan más que todo para los cuadros de asma. También se puede usar de vía sistemática, como lo que es la prednisona y la hidrocortisona, para disminuir la inflamación generalizada. Los beta-2 agonistas, como les había comentado, existen de dos tipos, los de corta y los de larga. Los de corta tenemos al salbutamol y los de larga tenemos al salmeterol, el formoterol, etc. Los medicamentos también, que son inhibidores de algunos procesos como los antileucotrienos, que es bastante muy usado, es muy usado para los cuadros de asma, está el Montelukast. ¿Ok? El Montelukast. Acá tenemos a otros broncodilatadores, el salbutamol, la terbutalina, que son de acción muy corta, que se administra cada 6, cada 8 horas. Cada 8 horas, más que todo, 8 o 6 horas son de vía oral prácticamente. El salmeterol es de acción intermedia, más que todo también le consideran, algunos libros le consideran de acción larga, que puedes tomarlo cada día o 2 veces al día. Y bueno, eso es lo más importante de esta presentación. Hay otros medicamentos también que son corticoides, ya les había comentado, este es un repaso nada más, la fluticasona o la budesonida, que por ejemplo estos medicamentos disminuyen los mediadores inflamatorios, muy usado para lo que es en los cuadros de asma, también para los cuadros de EPOC. Profesor, ¿qué significa EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ok? También vamos a tener corticoides sistemáticos como la prednisona, ¿sí? Como la prednisona, que se usa para el asma y para lo que es el EPOC. También vamos a tener fármacos anticolinérgicos como los anticolinérgicos, también conocidos como antimuscarínicos. Acá van a existir de dos tipos, de acción corta y de acción larga. Los de acción corta son el bromuro de ipratropio, acá tenemos el bromuro de ipratropio, y lo que tienen de acción muy corta, de acción muy larga, que se administra una vez al día, se le conocen como el tiotropio. ¿Ok? Este tipo de medicamentos son los tiotropios. ¿Ok, chicos? Entonces, este tipo de medicamentos normalmente se usa. ¿Cuándo se usa este tipo de medicamento? Este tipo de medicamento, chicos, se usa en cuadros de asma cuando el asma ya es muy exacerbado o cuando el salbutamol no hace efecto al paciente. Normalmente en pacientes pediátricos que han tenido algún ataque de asma, se le administra y se ve en su farmacoterapia, se ve bromuro ipratropio y budesonida. No, budesonida, disculpen. Bromuro ipratropio y salbutamol. Existen esos dos tipos de medicamentos en el paciente. Pero el bromuro ipratropio no es el fármaco de elección para el asma. El fármaco de elección para el asma, pregunta de examen, el fármaco de primera elección para el asma es el salbutamol, ¿ok? Son los beta-2 agonistas de acción corta, ¿ok? Perfecto. A partir de ese punto, entonces, ¿por qué le agregamos? Para aumentar el efecto broncodilatador. Si yo te digo, tengo un paciente enfermo renal, no, enfermo con una obstrucción pulmonar, no, una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el fármaco de elección va a ser el anticolinérgico, va a ser el bromuro ipratropio y no el salbutamol, ¿ok? Para que te quede claro y no te equivoques en el examen. Espero que lo hayas apuntado, ¿ok?
Espero que lo hayas apuntado muy bien porque eso te va a venir en tu examen. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Acá tenemos, a ver, ¿hay alguna pregunta acá? ¿Preguntas? Ya está bien. Voy a repetir. Escuchen bien esto, chicos. Saquen ahorita una hojita, saquen una hojita. Les voy a dar la oportunidad que saquen una hojita y saquen su lapicero, ¿ok? Les espero 20 segundos. ¿Ok? Me avisan, chicos, me avisan. Aló, ¿sí? Entonces, ya, apuntemos. En un lado pon asma y el otro lado pon EPOC. ¿Ok? Asma y el otro lado pon EPOC. El primer fármaco que se usa para el asma son los beta-2 agonistas. Apunta eso. Son los beta-2 agonistas. Por ejemplo, el salbutamol, que tiene una acción más rápida. ¿Ok? El fármaco de primera elección para el EPOC es el bromuro de ipratropio. Bromuro de ipratropio. Repito, el primer fármaco de elección para el asma es el salbutamol y el primer fármaco de elección para el EPOC es el bromuro de ipratropio. Ahora, los pacientes que tienen asma y este asma no disminuye o es un asma exacerbado, es un asma recurrente, entonces también se le asocia, aparte del salbutamol, se le asocia el bromuro de ipratropio. ¿Para qué? Para poder generalizar la broncodilatación. Normalmente se usa en esto, esta es una muy buena asociación, esta es una muy buena asociación. ¿Por qué? Porque de una u otra manera disminuye la cantidad. Por ejemplo, si yo tengo un medicamento y ese medicamento no le hace efecto, entonces voy a estar aumentando la dosis. Y esto también puede generar efectos adversos en el paciente. Entonces, para no estar aumentando la dosis de salbutamol, mantengo la dosis normal de salbutamol, pero le aumento el bromuro ipratropio. Y así voy regulando y voy disminuyendo los efectos secundarios del salbutamol. ¿Ok? Espero que lo hayan apuntado, chicos, porque eso va a venir en tu examen, ¿ok? Entonces, hay otro tipo de medicamentos, chicos. Hay otro tipo de medicamentos que disminuyen qué cosa? Disminuyen lo que son ciertos, por así decirlo, ¿cómo te explico? Ciertos mediadores para provocarte el ataque del asma. Normalmente el asma es por una hiperactividad causada por los leucotrienos, ¿sí? Pacientes que están caminando y de repente le dan un ataque de asma porque simplemente son alérgicos a algo o activaron la vía de los leucotrienos, de las lipoxigenasas, ¿recuerdan? De las lipoxigenasas. Entonces, hay medicamentos que evitan la formación de estos leucotrienos, son los antileucotrienos, por ejemplo, está el Montelukast, ¿sí? ¿Qué hacen este medicamentos? Bloquean los receptores de leucotrienos de 4, ¿sí? ¿Cuál es el efecto? El efecto disminuye la exposición del antígeno y favorece la adaptación al ejercicio, ¿ok? ¿Cuál es la aplicación clínica? La aplicación clínica característico del Montelukast es que puede ser para lo que es el asma, sobre todo para niños, chicos, para niños o asma inducidas por la aspirina, es muy importante ello, ¿sí? Eso ya te expliqué antes en lo que son AINES, ¿no? Eso yo también te voy a preguntar. Y bueno, nada más, eso es lo que quería comentarles. Se toma, ¿cuánto se toma del Montelukast? Se toma una vez al día, con o sin alimentos, eso es lo bueno. Normalmente hay que tratarlo de noche, hay que administrarlo el Montelukast. Cuando se usa Montelukast, se debe de tomar por las noches, una vez al día, con o sin alimentos, ¿ok? Normalmente este Montelukast se usa para prevenir la falta de respiración, la falta de aire cuando uno hace ejercicio,
¿sí? Por eso es que mucho antes de hacer ejercicio de un niñito, o de un bebito, o de un joven que tiene asma, para evitar esa fatiga o que se te escape el aire, hay que tomarlo más o menos 1 o 2 horas antes de qué, antes de hacer los ejercicios, chicos. ¿Ok? Entonces, esta es la clasificación. Esta es la clasificación de los fármacos broncodilatadores. Por ejemplo, tenemos acá los broncodilatadores como el bromuro hipratropio, tiotropio, el salbutamol, el salmeterol. De los glucocorticoides tenemos la fluticasona. Y de los agonistas de los, bueno, en realidad son antagonistas de los receptores de leucotrienos, está el montelukast, ¿ok? De los montelukast, ¿ok, chicos? Entonces, vamos de manera de repaso, dígame, el bromuro hipratropio y el tiotropio, ¿qué tipo de medicamentos son? Aparte de ser broncodilatadores, ¿qué clase de medicamentos son? ¿Qué clase de medicamentos son, chicos? A ver. ¿Qué tipo de medicamentos son? Anticolinérgicos, perfecto, muy bien. El salbutamol y el salmeterol, ¿qué tipo de medicamentos son? Beta 2 agonistas. Muy bien, Mónica, muy bien, Caterina. Caterina, no te olvides que específicamente es beta 2, ¿ok? Beta 2 agonistas. La fluticasona, ¿qué tipo de medicamento es? ¿Ah? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? La fluticasona, corticoides. ¿Cualquier corticoide o es un corticoide inhalatorio? Inhalatorio. Perfecto. Muy bien. Aparte de la fluticasona, también hay otro medicamento que estaba mencionando también, como corticoide inhalatorio, como la bude, budesonida. Perfecto, chicos. Muy bien. Los felicito bastante. Muy bien. Me llenan de orgullo. ¿Y el Montelucas? ¿Qué es? ¿Qué es el Montelucas? Díganme. ¿Qué es el Montelucas, chicos? ¿Antihistamínico? No, no es un antihistamínico. No es un antihistamínico, es un antileucotrieno, chicos. Es un antileucotrieno que evita o disminuye las señalizaciones por parte de los cuadros de asma, por ejemplo. Y acá tenemos los antitusígenos, chicos. Acá tenemos los antitusígenos, que son medicamentos que también evitan lo que es la producción de más tos. ¿Sí? Acá dice inhiben el reflejo de la tos por depresión del centro vulvar o por aumento por el umbral de las zonas refluxógenas periféricas y reducen la frecuencia de la tos. Están indicados para el tratamiento temporal de tos no productiva, ya que esta tos le puede provocar al paciente ciertas irritaciones, no solamente de la garganta, sino de las vías respiratorias altas. ¿Ah? Obviamente que este tipo de medicamentos, recuerda bien esto, no se da a pacientes que tienen tos productiva. ¿Qué quiere decir tos productiva? Tos con flema. ¿Ok? Estos tipos de antitusígenos pueden ayudar a nivel central del reflejo de la tos o periférico, ¿sí? En las terminaciones nerviosas. Estos antitusígenos, los de acción central a nivel del centro,
puede estar el dextrometorfano, por ejemplo, y la codeína. Cabe destacar que el dextrometorfano se usa en mayor cantidad, chicos. Si el dextrometorfano es el medicamento de elección cuando el paciente tiene bastante tos y no hay producción. ¿Sí? Estos es más que todo los antitusígenos o antitusivos también que se le conoce. Tenemos, por ejemplo, acá la codeína, que no se usa. Ahora vamos a usar la dextrometorfano. El dextrometorfano es el que se usa en mayor cantidad. Levodopa. Sí, pero se usa en mayor cantidad el dextrometorfano, Caterina. Puedo usar dextrometorfano de 10 o de 20, sobre todo cada 4 horas. De 10, o sea, de 10 a 20 puedo darle cada 4 horas. Me parece sobre, ¿no? Cada 4 horas, pero cuando le doy de 30 miligramos, de 30, digo, perdón. Claro, de 30 miligramos, se le puede dar cada 6 o cada 8 horas. ¿Ok? Se le puede dar cada vez esto. Y cuando se le da de 60 miligramos, puedo darlo cada 12 horas. ¿Ok? El dextrometorfano es, más que todo, no es un opioide, no tiene propiedades analgésicas, no tiene propiedades aditivas. También el dextrometorfano se usa como un antihistamínico, es un descongestivo y es un expectorante, ¿sí? Expectorante, chicos. ¿Ok? En dosis elevadas, el dextrometorfano puede provocar efectos alucinógenos, así que hay que tener bastante cuidado con las dosis de estos tipos de medicamentos. Acá, sobre todo, vamos a usar el dextrometorfano, que tiene una acción a nivel central, que se va a utilizar más que todo, voy a ponerle blanquito, más que todo se va por la parte central, por la tos productiva y no productiva, más que todo para la irritativa, ¿ok? La tos que toses, pero es una tos seca, ¿ok? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Puede generarte dolor de estómago, náuseas y vómitos, ¿sí? Incluso cuando un paciente embarazada tiene tos y se le quiere dar un antitusígeno, el dextrometorfano es posible administrarlo durante el embarazo, ¿sí? Acá tengo algunas opciones, algunos puntos en cuanto a la administración de estos antitusígenos. Sobre todo el dextrometorfano, como les había comentado, de 10 a 20 cada 4, con el de 30 cada 6, 8, y con el de 60, se le da cada 24 horas, o cada 12 horas, por así decirlo, cada 12 horas. No pasarse los 120 miligramos. Este es lo máximo que se le puede dar. ¿Ok? Máximo que se le puede dar. Es un antagonista a los receptores opioides. ¿Ok? El dextrometorfano es un antagonista a los receptores opioides. Incluso en jarabe, pues está en la presentación de 10 miligramos en 5 mililitros. Muy importante, chicos. El dextrometorfano es la primera opción cuando el paciente tiene tos seca por causa de algún resfriado, etc. ¿Sí? Este es más que todo también se usa como antihistamínico de primera generación o lo puedes usar con otros descongestionantes. ¿Ok? También en cuanto a los expectorantes, el más conocido, el que te permite botar todo el moco o toda la producción, es la guanfenicina. ¿Ok? Guanfenicina es uno de los medicamentos que puedes usarlo de 200, 400 cada 4 horas. Incluso acá hay una presentación de Vic en rojito por el sabor, así que el sabor tiene que ser rico. Este es un medicamento que tiene acción mixta, porque interviene tanto en la acción refleja de toser, de botar, la expectoración, como también a nivel central. Tiene presentaciones en jarabe de 30 y comprimidos de 30. O sea, el jarabito tenemos de 30. No, disculpen. Esta es la guanfenicina, pero también el expectorante, disculpen, es el ambroxol. Con razón decía, esto no es guanfenicina. Guanfenicina no hay de 30, es de 200, de 400. Esta es la guanfenicina. Pero como expectorante también se usa el ambroxol,
¿sí? Normalmente a veces vamos a la farmacia y nos dan Ambroxol con ampicilina. Muy interesante todo este proceso. ¿Sí? Para lo que son los mucolíticos, chicos, para que son los mucolíticos, para poder disminuir el moco que está presente en nuestro organismo, vamos a tener que eliminar, vamos a tener que romper los enlaces del moco para poder generar un moco menos viscoso, para poder eliminarlo correctamente. Estos medicamentos se le conocen como los mucolíticos. Más conocido y el famoso es el N-acetilcisteína de 600 miligramos, el que huele feo. El que huele feo. Estos son medicamentos que se usan para disminuir la viscosidad, tanto del moco, de la secreción bronquial, etcétera, para facilitar la expulsión de ¿qué? La expulsión del moco. ¿Ok, chicos? Esto es muy importante y este es un fármaco muy seguro. Entonces, con eso acabamos el repaso. Repasen, por favor. Repasen. No dejen de estudiar